de Historia Social y de Cultura. En esta sesión tendremos a tres ponentes, a los profesores Luis Alberto Ramírez Méndez, Ana Luz Rodríguez González y a Humberto Bermúdez. Empezaremos en el orden como está señalado en el programa, es decir, Luis Alberto Ramírez ya primero. Luis Alberto es licenciado en Historia de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencia Política de la misma universidad, doctor en Historia de la Universidad Central de Venezuela, expositor en diversos congresos nacionales e internacionales, Premio Nacional de Historias de Barrio Adentro, mención Historia Regional y Local, docente a nivel, miembro del Grupo de Geografía Histórica, la región hispanoamericana de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, en la Universidad de los Andes, y miembro de asociaciones de historiadores latinoamericanos. Entre sus obras más recientes están Las rupturas de los lazos de proximidad en una sociedad polarizada, el caso del convento de Santa Clara de Mérida, de 1810 al 27, publicada en el 2010, y La élite del obispado de Mérida de Maracaibo, el Real Colegio Seminario de San Buenaventura de los Caballeros, publicadas en el 2012. Debido a que tenemos tres ponentes en la mesa, cada uno de los ponentes tiene 20 minutos. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero iniciar mi presentación con un expresivo agradecimiento al doctor Mauricio Archila por esta invitación y la posibilidad de compartir las experiencias de todas las regiones hispanoamericanas y europeas. Y del mismo modo dar un saludo de la directora fundadora de la revista Procesos Históricos, la doctora Eda Zamudio, quien no está presente hoy porque se encuentra cumpliendo compromisos en otro congreso en la ciudad de Lima, Perú. Presentación. Pocas cosas han influido tanto en el oficio del historiador como la informática, en casi todas sus formas. Para empezar, la denominada vieja generación superó con muchas dificultades la conmoción que causó la llegada de los computadores personales. En efecto, muchos aprendieron a golpes y contragolpes en sus máquinas de escribir, las que abandonaron a la luz titilante de las pantallas de sus procesadores de palabras. Otros insistieron en sus métodos tradicionales para terminar dependientes de auxiliares, ayudantes de investigación, secretarias que les han conectado con la globalización. Las generaciones intermedias y recientes lograron superar con más éxitos y menos traumas el vértigo del cambio y se enchufaron con las nuevas posibilidades instrumentales, a veces con entusiasmo desmedido, como lo afirma el brillante historiador José Ángel Rodríguez, que en ocasiones se llegó a pensar que las computadoras podían hacer el trabajo del historiador. Vale decir, el de analizar los datos, escribir el discurso histórico coherente. La experiencia ha demostrado que aquella percepción era una falacia. Pero para el gran público y para los investigadores, las redes han brindado posibilidades insospechadas para realizar nuestro oficio. Ciertamente, la utilización de medios electrónicos para la difusión del conocimiento científico ha sido explosiva en las últimas 3 décadas a nivel mundial. Indudablemente, después de la aparición del Internet y la autopista virtual, las posibilidades de comunicarse han permitido la posibilidad de incrementar exponencialmente la difusión de los últimos adelantos científicos en todas las disciplinas del conocimiento. Las comunicaciones electrónicas han ofrecido numerosas ventajas a los usuarios y consumidores de las innovaciones en todos los campos del saber, especialmente la de obtener en tiempo real y de inmediato los resultados de saberes adelantados por investigadores y grupos científicos a lo largo y ancho del mundo, nutriéndose de ese modo aquellos que perfeccionan el conocimiento en áreas similares o conexas del mismo. Progresivamente se han resuelto las dificultades iniciales de acceso y conexión, al igual que el entrenamiento que requerían los usuarios, hasta el extremo que actualmente ningún investigador en el mundo no esté conectado en la misma y la utilice frecuentemente. Esa vía para obtener la información que la nutre en el avance de su trabajo. Las ventajas más apreciables de este sistema son la inmediatez y rapidez con la que se proporciona la información. Ciertamente, el ágil alcance internacional, la minimización de los costos de producción y distribución de las revistas electrónicas han llevado a superar los desafíos que todavía ofrecen las publicaciones en papel. Por esa razón, los centros de investigación más acreditados del mundo la utilizaron de inmediato y crearon sus plataformas para incluir en ellas la más variada gama de innovaciones, desde los saberes populares hasta los más sofisticados avances científicos. Circunstancia que se cumplió a finales de los 80 en los centros más avanzados, durante la década de los 90, en otros a principios del milenio.
Con esa finalidad, la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, creó la plataforma www.saberula.com en el año 2000, la cual permitiría al conglomerado universitario la comunicación y difusión del conocimiento científico, producto de las investigaciones que se llevaban a cabo en el seno de sus centros de producción de conocimiento. En esa plataforma se incluyó la posibilidad de crear revistas electrónicas para ser utilizadas por las distintas facultades y escuelas de esta casa de estudios. Esa importante posibilidad fue aprovechada de inmediato por los grupos de investigación consolidados en el entorno universitario a los fines de formar las anheladas revistas electrónicas que permitieran la inclusión de los artículos, los que eran resultado de investigaciones que venían adelantando, pero que debido a las dificultades tanto económicas como editoriales no habían podido ser publicadas. Esa relevante oportunidad fue aprovechada particularmente por el Grupo de Investigaciones Geohistóricas de las Regiones Hispanoamericanas, GIRA, a los efectos de crear la revista electrónica Procesos Históricos, la cual se diseñó para publicitar artículos referentes a las ciencias sociales, con mayor énfasis en la historia. Las entregas serán semestrales y los artículos serían arbitrados mediante el sistema doble ciego, dirigidas al público especializado. En su creación tuvo especial interés la participación de Cristian Camacho y mi persona, quienes desde un primer momento pudimos avisorar la significación de la misma en la comunidad latinoamericana y mundial. La idea fue presentada ante la doctora Dazamudio, coordinadora del grupo, quien la acogió con gran beneplácito, y a partir de entonces se cumplieron con los requisitos necesarios para lograr el objetivo propuesto, lo cual dio como resultado la publicación del primer número de revista en el año 2002. De ese modo, Procesos Históricos es una versión de una revista electrónica que forma parte del rico repositorio institucional de Saber ULA, que actualmente comprende 75 revistas y fue la tercera en crearse después de la revista agroalimentaria, que se inició con entregas en impresos en papel y después de Otras Miradas, la que fue la segunda de la plataforma, pero la primera únicamente electrónica. La revista actualmente está indexada en el Sistema Regional en Línea para Revistas Científicas de América Latina, España y el Caribe, Latindex, y sucesivamente en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalic. Formato. Inicialmente la revista se conformó con una estructura en la cual se incluye la editorial, 5 artículos, luego estudios, otra sección de eventos académicos, reseñas, documentos y finalmente se incluyó una referente a la historia y crónica de la Universidad de los Andes. Evidentemente. Últimamente también se han adjuntado secciones rotativas como misceláneas y otras notas. La concepción primigenia era la difusión que se extendiera hacia los países andinos en primer término. Por supuesto Colombia, con una gran vinculación con Mérida, especialmente el nororiente colombiano y la parte de Boyacá y Bogotá, Ecuador e inclusive Panamá. Pero la realidad demostraría que el avance de la misma superaría con creces las metas iniciales que de ellos se tenía. La plataforma del repositorio institucional Saber ULA cambió en septiembre de 2008 de Alejandría a DSpace. En este documento se presentan solo las estadísticas obtenidas en DSpace a partir de la fecha del inicio. Por favor, la primera. Las cifras de la revista. Los datos que presentamos a continuación comprenden el periodo desde septiembre de 2008 hasta junio del 2013. En ese lapso se han cuantificado 302.946 descargas, y aquí difiero de lo que dijo Igor hace poquito, porque cuando tenemos visitas es cuando alguien entra, revisa, y el que descarga el artículo o los artículos es porque está interesado en ese artículo. Totales de la revista. Sobre 311 documentos publicados en la misma. Si se aprecia la tabla que se muestra a continuación, existe un promedio de 8.000 descargas mensuales, elevándose en algunos meses a 9.000. Ello indica la penetración de la misma entre los estudiosos de diversas temáticas que se ofrecen. El incremento en las consultas se pueden apreciar en el número de descargas anuales. La siguiente, por favor. A partir de 2008, cuando se registraron 16.721.9 descargas, mientras en el año siguiente la cifra casi se triplicó a 46.437.5. En el año siguiente la tasa en el incremento se mantuvo al ascender a 66.486, pero en el 2011 cayeron a 56.527.5. Luego el año 2012 se elevaron a 81.109.5 y finalmente en lo que va del año 13 ya se han registrado 35.664,6. Ello evidencia
Ello evidentemente está en relación con diversas variables que se analizarán más adelante. En este caso, es concluyente que la tendencia es el incremento sostenido en las consultas y descargas de contribuciones de la revista para los usuarios. En cuanto a los países en que se han descargado los contenidos, siguiente por favor, Venezuela ocupa el primer lugar con el 46%, con 122.880 descargas. No existe información de 41.000 descargas en sitios o lugares que no especificaron su origen, con un 13.81%. Luego sigue Uruguay con una cifra similar. Después Estados Unidos con 29.176 para un 9.63%. Después están países como Colombia, España, Perú, Argentina, oscilando entre un 2.4 comprendidos entre 3.000 y 6.000 descargas. Finalmente, hay numerosos países que están entre 100 y 3.000 descargas en todo el mundo, desde Canadá, Vietnam, Marruecos, Grecia, Nigeria, Etiopía y muchos otros países, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. En este caso solo muestro hasta las 8.000, pero la tabla es sumamente larga. En cuanto a los números, hasta Mozambique. En cuanto a los números que han tenido mayor demanda entre los usuarios, encabeza el número 3 con 32.001 descargas, siguiendo el número 11 con 25.505 descargas y el número 7 con 21.921 descargas. Luego el 6 con 19.388, seguido muy cerca del 12 con 17.418 descargas. Autores, origen y temática. El primer número de la revista contó con la participación de 3 integrantes del grupo: Gira, la doctora de Zamudio, Cristian Camacho y mi persona. El esfuerzo se sumó al connotado antropólogo docente de la Universidad Central de Venezuela, Emanuel Amodio. La difusión que ha tenido a partir de entonces la revista ha motivado que numerosos investigadores y docentes de América y Europa hayan contribuido con sus invaluables aportes a las siguientes ediciones. De ese modo, tanto diversos científicos de diferentes orígenes han sido incluidos en las presentaciones de la misma. En este sentido, se tiene que han publicado 116 autores de diferentes nacionalidades. La mayoría son venezolanos con 68, luego españoles con 18, seguidos por los colombianos con 12, después los argentinos con 11 y luego con un número variable entre 1 y 3 que se distribuye entre México, Perú, Chile, Francia, Brasil y Uruguay, entre otros. Realmente la penetración del Cono Sur y la llegada de gente del Cono Sur a esta revista es notable. Me explico por lo que se había dicho esta mañana, con las obligaciones que le imponen a los profesores y catedráticos de publicar en la revista. A nosotros se nos impuso eso con el primer programa de promoción al investigador, que deberíamos publicar en revistas extranjeras, ¿no? Era un requisito. A partir del año 2009, cuando se modifica el PPI al PEI, se dice publicación en revistas nacionales. Se privilegia la nacional y en esto en parte, pues, responde un poco a lo que decía la revista Present and Past, es decir, somos visibles en tanto y cuanto mostremos los resultados de lo que nosotros producimos ante el mundo. El mundo no nos mira si nosotros no mostramos lo que nosotros tenemos. Las anteriores cifras demuestran la creciente aceptación de la revista entre las diversas comunidades científicas, tanto americanas como europeas, fundamentalmente de habla española. Los autores que han presentado frecuentemente sus informes en la revista son Eda Zamudio, Cristian Camacho, Emanuel Amodio, Inés Quintero, Armando Martínez Garnica, Abelardo Lavalle, Susana Strozzi, Juan Carlos Jurado, María Dolores Fuentes Bajo, Pablo Luna, Moisés Munive, Valentina Viego, Magri Molina, Luis Rincón Rubio, José Olivar, Maximilian Constanch, Elicia Quijano, Frederick Lange, José del Rey Fajardo, Francisco Bolsi, Luis Ramírez, Aristarco Regalado, Pablo Luna, entre otros. Autores mencionados que tienen entre 2 y otros superan hasta 3, incluidos en diferentes entregas. En cuanto... yo creo que te has quedado. Sí, yo creo que te has quedado. Descargas por países más adelante. Aquí están los autores que he mencionado con la cantidad de veces y descargas que tienen, ¿no? Se podría establecer, entonces déjala allí por favor, se podría establecer cierta relación entre los países donde se originaron las consultas y las nacionalidades de los autores. Si se aprecia que la mayoría de los investigadores que han publicado son de origen venezolano, por ello no es extraño que 122.880 descargas fueran realizadas en Venezuela. Luego siguen los escritores colombianos.
uruguayos y en general los latinoamericanos, donde las consultas son más elevadas sucedidos por los europeos, pero también esa variable tiene relación con la temática consultada. Esto se puede apreciar en los ensayistas más consultados. Los autores que encabezan el número total de descargas son encabezados por Cristian Camacho, quien ha publicado 13 artículos en esta revista. El tema que maneja Cristian es la corrupción y la sobrecarga delictiva de la corrupción, que como ustedes entenderán en los países latinoamericanos es de una gran vigencia e interés, por eso se explica que haya sido tan consultado. Quien ha publicado con 29.500, seguido de Macri Molina, quien ha publicado 5 artículos y con 22.000 descargas. En tercer lugar, Ramón Rivas Aguilar, que se refieren a las cuestiones militares. También tengo que expresar que la historia política es preeminente en cuanto al nivel de descargas, y tengo que notificarle a mi amigo Igor que la historia de las mentalidades está por debajo. En el caso mío no superamos las 5.000 descargas porque el interés general de los investigadores se refiere fundamentalmente a efemérides, por lo menos el caso del Bicentenario, que hay perspectivas novedosas que se han publicado, como el caso de una autora que se llama Alicia Morales. Generalmente la independencia es vista desde los centros de poder hacia las periferias, y ella hace el estudio desde las periferias hacia los centros de poder, lo que llamó muchísimo la atención y ocasionó que el artículo fuera descargado, ¿no? Ciertamente la diversidad temática ofrecida por los investigadores ha permitido a los usuarios de la revista dirijan sus consultas a una amplia gama de tópicos. Los variados intereses de los internautas están en relación con la actualidad de las discusiones académicas que han sido fomentadas en sus centros de estudio debido a diferentes variables. En específico se deben entender ciertos eventos que ocupan el interés de las sociedades. En ellas es fundamentalmente el campo histórico, los problemas políticos, en particular sobre el funcionamiento del Estado Nacional, los caudillos militares, como en Venezuela, la siguiente, ahí estamos, sí, en Venezuela en la década militar del 48 al 58, con 19.003 descargas, un proyecto liberal en el Perú, sí, ya voy a terminar. En el siglo XIX, el Club Progresista con 11.290 descargas, luego el de las efemérides, en especial las primeras décadas del siglo XXI, que se conmemora el Bicentenario de la Emancipación Latinoamericana. Por ello se explica que artículos relativos a eventos ocurridos entre los primeros 20 años del siglo XIX en Hispanoamérica estén comprendidos entre los más consultados, como los concernientes a las juntas conservadoras, los derechos de Fernando VII, los tocantes a las autonomías regionales, en especial los referentes a las visiones y revisiones del proceso independentista, como la historiografía venezolana de la independencia de Guayana al centro. Con similar interés, los usuarios ubican aquellos artículos cuyos objetos de investigación son problemas que han permanecido en el tiempo, con consecuencias que son vivenciadas cotidianamente por las colectividades, como la educación, la corrupción, la propiedad de la tierra, los problemas limítrofes, las comunidades indígenas, el contrabando, los problemas ambientales, el urbanismo, el crecimiento de las ciudades. Otras problemáticas de interés han sido los personajes históricos y los referidos a las mentalidades. Trascendencia y retos, que es mi conclusión. A través de la experiencia obtenida en procesos históricos, se considera que las revistas virtuales constituyen una importante contribución para la mayor y más amplia difusión del conocimiento científico, no solo por el estímulo y facilidad que representan para quienes investigan puedan compartir sus aportes oportunamente, sino por la proyección que alcanzan nacional e internacionalmente. Por otra parte, el desarrollo tecnológico que sustenta las publicaciones electrónicas y virtuales permite mantener debidamente actualizada una información estadística que comprende desde el número de lectores que acceden a la revista a cada uno de sus artículos, siendo que también la procedencia de los lectores y la diversificación actualizada de distintas formas de comunicarse. Todo lo cual confiere actualidad, oportunidad, calidad e intercambio constante en el proceso de difusión, comunicación del producto de investigaciones y del enriquecimiento del pensamiento de la idea. Es decir, existe un feedback entre lo que estamos editando en la revista y lo que estamos recibiendo que los lectores quieren ver. En las metas inmediatas que se plantean en procesos históricos se mantiene el cumplir con la responsabilidad y la ética de mantener la difusión del saber histórico como una importante disciplina científica, conservar un balance entre la actualidad y las tendencias e incorporar las numerosas ópticas y las contribuciones de los científicos, tanto noveles como consagrados, en una red de constante intercambio que permita el adelanto del saber universal. Muchas gracias. Pasamos a la segunda ponencia de la mesa sobre historia y ciencias sociales. Ana Luz Rodríguez representa la Universidad Autónoma de Colombia y la revista Grafía.
apropiadamente, socióloga y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, directora de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia, directora y editora de la revista Grafía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma, miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, autora del libro Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales, una mirada al tejido social de la independencia, coedición del Banco de la República de Record Editores en 1999. Es también compiladora y coautora del libro Pensar la Cultura, los nuevos revueltos de la historia cultural, en coedición con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional sede de Medellín en el 2004. Gracias, buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecer a Mauricio Archila la invitación a participar en este evento académico, que es muy importante para la comunidad académica, para los historiadores en Colombia. Y pues de hecho me siento muy contenta de poder estar aquí y hacer parte de esta conmemoración, de esta celebración, porque en algún momento de la historia del anuario yo tuve la oportunidad de ser monitora del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura cuando hacía mi maestría aquí en la Universidad Nacional. Y tal vez yo pienso que esos aprendizajes valiosos que uno recibe en su formación académica dan buenos frutos hasta el punto de que creo que quienes nos acercamos a las revistas seguimos y tratamos de cómo desarrollar ese tipo de actividad y de continuar y ahondar el proceso de desarrollo de pues, lo que sería la industria editorial en relación con el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y de la historia. Bueno, en primer lugar, yo en este momento dirijo la revista Grafía, se llama así, no tengo presentación en diapositivas, pero tengo aquí un ejemplar de la revista y para quienes estén interesados, mañana traeremos algunos ejemplares, pues nos interesa de pronto que conozcan el último número de nuestra revista, por lo menos. Esta revista, que nació en el año 2003 y que en este momento pues lleva 10 años de existencia, es una revista que hasta el año pasado tuvo una periodicidad anual y que por tanto en este momento cuenta con 10 ejemplares publicados. A partir de este año ha cambiado su periodicidad a semestral y ya en este momento está en prensa el primer número de este año, que a partir de pues este año, no, digamos que con el número del año pasado iniciamos una nueva etapa que yo diría es una etapa de crecimiento y de salir del cascarón, de romper con la endogamia, y empezamos a trabajar haciendo algunas convocatorias en algunas comunidades en América Latina. El número del año pasado se hizo con Brasil, que es el número que tengo aquí, que nos interesaría que ustedes puedan conocer. Se hizo una convocatoria en Brasil que tuvo muy buena acogida, por tanto este número es bilingüe, se publica en portugués y en español, y dio como resultado el hecho de que pues publican varios autores en reflexiones sobre la historia del Brasil o sobre la historia de América en portugués en la revista. Por otra parte, el número que está en prensa en la actualidad es el resultado de una convocatoria que se hizo en este primer semestre de 2013 en México y que también da como resultado sobre todo un énfasis en historia del arte y de la cultura. Participan investigadores e historiadores de la UNAM y de la UAM. También empezamos con la modalidad de editores invitados, lo cual ha sido realmente pues un acierto porque nos ha permitido
que estos editores invitados sean enlaces con comunidades académicas en otros lugares de América Latina. El número que viene para el segundo semestre de este año es una convocatoria que ya está abierta y que va a ser con Chile. También hay editor invitado y esperamos pues tener realmente una muy buena participación. Digamos, como pueden ver ustedes, estamos iniciando una etapa de romper con la endogamia que nos había caracterizado en los primeros 10 años de la revista, y este viraje creemos va a traer cambios importantes a nivel pues de intercambios, de construcción de pequeñas redes de investigadores, de historiadores y de científicos sociales en algunos lugares de América Latina. Bueno, ahora sí, tengo escrito aquí una reflexión corta que hace parte de la ponencia que se publicará en la revista conmemorativa de los 50 años del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. La ponencia se titula Hacer historia en y desde las revistas de ciencias sociales y humanas. Entonces dice así: durante 10 años me he desempeñado como directora y editora de Grafía, la revista de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia, en cuya fundación tuve el honor de participar, y es a partir de esa experiencia que haré algunas observaciones sobre el papel de las revistas de historia y de ciencias humanas en nuestro medio. Grafía, la revista de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia, contribuyó a la creación en el 2008 de la carrera de Historia de la universidad y posteriormente a la conformación de la actual facultad con sus 3 carreras. ¿Cómo puede una publicación académica convertirse en elemento dinamizador de un proceso de construcción institucional? En nuestro caso, la revista fue un puente entre el Departamento de Humanidades y la Facultad de Ciencias Humanas. Como proyecto interdisciplinario, Grafía hizo posible que las diferentes áreas disciplinares que conformaban el antiguo Departamento de Humanidades, Historia, Sociología, Literatura, Filosofía y Lenguaje, realizaran una labor conjunta. Grafía contaba además con un comité editorial interdisciplinario, en el que cada una de las áreas tenía su representación. Desde sus orígenes fue este un proyecto incluyente que acogía artículos de cada una de estas disciplinas, con la única preocupación de que las temáticas realmente aportaran al desarrollo de las ciencias sociales y además de que se cultivara la buena escritura. En abril del 2003, cuando hizo su aparición el número 0, no nos preocupaban los procesos de indexación de las revistas científicas. Estábamos concentrados, como es lógico, en construir un proyecto institucional. Lo más importante era estructurar el equipo de trabajo y posicionar las humanidades al interior de la misma universidad. Desde su fundación hasta hoy, la revista ha aparecido con regularidad y cada número ha contado con la participación del comité editorial en la selección interna de los artículos. En los últimos años se agregó una segunda vuelta de evaluación a cargo de pares externos. La revista, con un tiraje de 1000 ejemplares, es financiada por la universidad, pero tenía problemas con la distribución, porque poco sabíamos de ese aspecto. Cuando comenzó a imponerse la versión digital de las publicaciones, hasta cierto punto nos liberamos de este problema. Si bien en sus orígenes el proyecto de la revista era visto con interés por todas las áreas del departamento, fue el área de historia la que dio vida al primer número de la revista, escrito en su totalidad por los profesores del área. Este número de Grafía tuvo la característica de que fue concebido como material didáctico para los cursos que el área impartía en la universidad, y este factor, unido al hecho de que los artículos habían sido escritos por los mismos profesores, hizo que los 1000 ejemplares de la revista se agotaran rápidamente. Sin embargo, se pensó en ese momento
que dado el escaso desarrollo de las áreas y debido a la necesidad de posicionar el trabajo del Departamento de Humanidades dentro de la universidad, tendría más sentido impulsar una revista de ciencias humanas, en la que tuvieran cabida cada una de las disciplinas que hacían parte del departamento. Al parecer esta fue una decisión acertada que ha sido corroborada por la permanencia y el arraigo que ha logrado la revista hasta el día de hoy. En los últimos 5 años, la revista ha crecido al calor de la construcción de los 3 nuevos programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas: Historia, Filosofía y Estudios Literarios. Situación que ha vuelto más compleja la relación entre los equipos de las 3 disciplinas. En el proceso de crecimiento y autoafirmación académica y administrativa, cada carrera reclama sus propios espacios, sus métodos, sus pedagogías, sus prácticas, es decir, un reconocimiento como entes colectivos con identidad y autonomía propias. Hemos llegado a un punto de quiebre en el que Grafía como revista de facultad no resulta suficiente como medio de expresión para las 3 carreras, lo que no invalida la posibilidad y la necesidad de que la revista de la facultad continúe existiendo. El desarrollo académico e investigativo de las 3 carreras plantea la necesidad de que cada una tenga sus propios medios de expresión y de comunicación, asunto que por lo menos desde el punto de vista financiero y de la distribución tendría una fácil solución a través de la opción de las revistas digitales. En este momento, el dilema es si nos limitamos a la revista de la facultad o intentamos construir y posicionar revistas disciplinares a la par que sostenemos la revista de la facultad. Grafía es un caso particular de una revista de ciencias humanas en una universidad privada de Bogotá en el periodo que va del 2003 al 2013. Al comienzo, la universidad contaba con un departamento de humanidades conformado por áreas disciplinares, integradas por equipos de profesores, que no contaba con carreras universitarias propias, es decir, no tenía la tarea de formar profesionales en las áreas respectivas. Nuestra fortaleza era contar con equipos disciplinares, pero también el hecho de que debíamos trabajar de manera coordinada para ofrecer un programa de formación humanística a la universidad. Pero dado que tanto las instituciones como las revistas que hacen parte de ellas son seres vivos que evolucionan a la par con las sociedades de las que hacen parte, tanto las condiciones de existencia de nuestra revista como las razones por las cuales se creó se han transformado a lo largo de estos 11 años. En nuestro medio, las condiciones en que han surgido y se han desarrollado las revistas universitarias de ciencias sociales y humanas siguen 3 patrones. El primero, el de revistas creadas en universidades que cuentan con departamento de humanidades y con equipos de profesores pertenecientes a diferentes disciplinas de las ciencias sociales, es decir, instituciones en las que las humanidades son un campo de formación general y complementaria de los estudiantes de todas las carreras de la universidad, pero en las que no se cuenta con un espacio para el desarrollo de las disciplinas científicas humanísticas. En este primer modelo encontramos casos como el de la revista Nómadas de la Universidad Central de Bogotá o el de Grafía de la Universidad Autónoma de Colombia. Un segundo modelo, el de las revistas de ciencias sociales y humanas creadas en universidades que cuentan con programas de pregrado consolidados en diversos campos de las ciencias sociales y humanas, que aunque cuentan con revistas disciplinares en esos campos, ven la necesidad de constituir una revista que propenda por el trabajo interdisciplinar. En este segundo caso encontramos revistas como Palincesto de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia o la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes. Y por último, un tercer modelo, el de universidades que cuentan con carreras en ciencias sociales que por lo general son licenciaturas en las cuales se hace un énfasis grande en la formación de pedagogos, pero que finalmente, por su mismo énfasis, no garantizan la profundización teórica ni metodológica en un campo específico de las ciencias humanas. Sin embargo, es preciso considerar esta tercera opción como otra forma real y posible
de aproximación al gran campo de las ciencias sociales. En este tipo de facultades también se han creado revistas de ciencias sociales y es el caso en Bogotá de la revista Folios de la Universidad Pedagógica Nacional. De acuerdo con las condiciones en que fueron creados y con el medio en que se han venido desarrollando, cada uno de estos tres tipos de revistas de ciencias sociales y humanas ofrece ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades con respecto al aporte al desarrollo de las ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, el modelo 1, el de las revistas que se crearon sin el respaldo previo de una facultad de ciencias humanas y de los pregrados respectivos, tendría como ventaja cierto grado de libertad de actuación debido a no estar atadas a fuertes estructuras académicas, administrativas e investigativas, lo que le permitiría tal vez mayores posibilidades de creatividad y de innovación, por la ausencia de condicionamientos institucionales. Pero al mismo tiempo, la falta de ese respaldo institucional en una estructura de facultad o de carreras lo haría más vulnerable a los problemas financieros. El segundo modelo, el de la revista de ciencias sociales, que surge con el apoyo previo de una estructura de facultad y de carreras, en el que posiblemente existen revistas por disciplinas, tiene la ventaja de que se crea con amplio respaldo institucional en el campo, con una experiencia previa de trabajo investigativo y de escritura por disciplina, y que por eso mismo tiene mayor libertad para explorar las posibilidades del trabajo interdisciplinar. Con seguridad, este tipo de revista no evolucionará hacia una disciplina y no correrá el riesgo de convertirse en otra revista disciplinar. Entre los riesgos que corre está el de que se instale en los lugares comunes y termine limitándose a ser una revista que publica artículos de diversas disciplinas, más como una sumatoria que como el intento de explorar temáticas desde diferentes disciplinas, procurando crear un ambiente propicio a la reflexión interdisciplinar. Yo quiero saltarme aquí una parte porque me interesa tratar en los últimos minutos que me quedan una pequeña reflexión que me parece muy a propósito de los temas que se han tratado aquí en este encuentro del anuario. ¿Qué lugar ocupan las revistas de ciencias sociales y de historia en el panorama académico, social, político y cultural nacional? Es la pregunta insoslayable que debemos hacernos quienes participamos en los procesos de edición de revistas de ciencias sociales o de historia y que nos encontramos vinculados a los procesos de formación de historiadores y de investigadores sociales, pero que al mismo tiempo continuamos en nuestro propio proceso de formación. Para responder este interrogante tendríamos que intentar un examen de la producción historiográfica de las revistas de este tipo en el país, examinando de un lado la evolución de cada revista en cuanto a su contenido, sus preocupaciones temáticas, sus continuidades y discontinuidades en el tratamiento de temas y problemas, etcétera. Pero de otro lado, habría que examinar el nivel de difusión de las revistas, su forma de circulación, los públicos a los que se dirigen, la retroalimentación que reciben, etc. Hasta el momento, los escasos balances historiográficos realizados en Colombia y que han tenido cierta repercusión en el mundo de la investigación histórica y social, me refiero a los elaborados por Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares, Jesús Antonio Bejarano, Jorge Orlando Melo, Bernardo Tovar Zambrano, Medófilo Medina, Mauricio Archila y César Ayala, entre otros, se han centrado en la lectura y balance de aquellas investigaciones que han tenido la fortuna de convertirse en libros, pero han desconocido esa etapa intermedia, esa etapa de ensayo y error que son las revistas académicas, en las que se publican avances de investigaciones o se exponen hipótesis que están siendo exploradas y se muestran argumentos y pruebas parciales para sustentarlas. Carecemos de un balance historiográfico de la producción hemerográfica en los campos de las ciencias sociales y humanas y el de la historia, tal vez porque no hemos advertido el papel estratégico que han tenido o pueden llegar a tener las revistas como lugares para el cultivo y el desarrollo de nuevos problemas de investigación o lugares para el debate disciplinar o interdisciplinar en torno a temas y problemas de investigación concretos. Aquí va una última, pido 2 minutitos, por favor, no más. Me faltan 2 páginas que me parece que esta parte es importante, quisiera plantearla.
El público lector de revistas de ciencias sociales y de historia en Colombia. Pocas revistas de historia y de ciencias sociales en Colombia han logrado rebasar las fronteras de sus propias instituciones para entrar en comunicación y en diálogo con un público más amplio. Valdría la pena preguntarse por las causas de ese aislamiento. Aquí vale la pena examinar las revistas de más largo recorrido, aquellas que cuentan con varias décadas de existencia. Preguntarse qué factores han incidido en el hecho de que hayan logrado mayor o menor resonancia a nivel local y o nacional. En nuestro medio, revistas como Análisis Político, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Ideas y Valores, la revista de la Universidad de Antioquia, Nómadas, Palincesto, Historia Crítica, Ideas y Valores, entre otras, al parecer, y si juzgamos por su presencia continua en los estantes de las principales librerías, han logrado posicionarse en el esquivo campo de los lectores de historia, entre el esquivo campo de los lectores de historia, literatura y humanidades en Colombia. Pero ¿hasta dónde estas revistas son leídas de manera continua por un amplio sector de colombianos, entendiendo por amplio un público informado que supere a los lectores académicos de facultades de ciencias humanas? La preocupación por la recepción de las revistas de ciencias humanas y sociales y por el tipo de lectores con que cuentan hace referencia a un tema de fondo que es el papel que cumplen las ciencias sociales y humanas y la historia como parte de ellas en la vida social, cultural y política del país. Es la vieja pregunta por el papel del humanista o del científico social, por la razón de ser de sus investigaciones y estudios, por la razón de ser de los libros y revistas que publica. No se trata de volver aquí a las antiguas discusiones de las décadas del 60 y 70 del siglo XX, en las que se consideraba que el humanista y el científico social tenían un compromiso político ineludible con el destino de su país, que se materializaba en sus investigaciones, en sus análisis y en sus propuestas. Esa etapa se vivió y dejó un duro aprendizaje que se tradujo en la pérdida incontable de vidas valiosas, tanto por la desaparición física como por el exilio forzado, cuyas resonancias nos llegan hasta hoy. En el presente, a las ciencias sociales y a las humanidades, si están vivas, les corresponde ser la conciencia crítica de su época y hasta donde les sea posible ayudar a comprender los procesos sociales e históricos en los que nos encontramos inmersos. Pero tal parece que como reacción a esas épocas de compromiso estrecho entre académica y política, vividas en décadas anteriores, pero también por los efectos de la represión ideológica que hemos vivido en las últimas décadas, la academia y particularmente las facultades de ciencias sociales y humanas, con todas sus disciplinas, han entrado en un proceso de replegamiento que en algunas ocasiones se ha convertido en distanciamiento e indiferencia con respecto a todo lo que conduzca a pensar tanto el presente como el pasado de nuestro país y de nuestros vínculos con América Latina. Bueno, entonces el último párrafo, por favor. Como podrás darte cuenta, soy un poco terca y bueno. Sí, solo este párrafo. Bueno, al mismo tiempo, y como uno de los síntomas que caracterizan la crisis de aislamiento y de poca influencia de los científicos sociales y de los humanistas en la vida nacional, es el hecho de que los pocos o muchos recursos de que se disponen las facultades y carreras deban ser invertidos en la loca carrera por obtener el reconocimiento de Colciencias y por escalar esta montaña de mediciones. En la universidad donde trabajo hemos sido víctimas y testigos de esa fiebre que se ha apoderado de todos nosotros y que nos tiene llenando formatos, redactando cartas y cumpliendo con una multiplicidad de formalismos a través de los cuales se nos dará la certificación de cientificidad y rigurosidad. No creemos que se trate de colocarse por fuera del sistema y de renunciar a participar en este tipo de mediciones. Lo que nos parece peligroso es que en esa larga y dura carrera por obtener tan preciados galardones se nos puede perder el alma de la revista, la razón de ser de su existencia.
El precio de sacrificarlo todo para agradar a Colciencias y a esos organismos de medición nacionales e internacionales puede ser que por el camino se nos olvide quiénes éramos y todo lo valioso que pudo haber en el proyecto antes de que apareciera en el horizonte la presea de la indexación. Me temo que está ocurriendo un acelerado proceso de masificación de las revistas académicas en el que todas llegarán a ser idénticas y en el que prima la forma sobre el contenido. Ya no importa si un artículo de la revista causó ampolla en sus lectores por su contenido provocador o por lo novedoso de sus reflexiones. Lo que importa es la certificación de que ese artículo logró clasificar en alguna de las categorías establecidas por Colciencias. Gracias. Pasamos a nuestro último ponente, el profesor Alberto Bermúdez, quien va a estar presentando desde el centro. Quizás para que nosotros podamos ver mejor, podemos pasarnos también aquí, después regresamos a la mesa principal y podemos tomar preguntas. El profesor Bermúdez realizó estudios de musicología e interpretación de música antigua en el Guildhall School of Music y King's College de la Universidad de Londres. En la actualidad es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre temas musicales. Fue el director musical de la colección de discografía titulada Música Tradicional Popular Colombiana, elaborada por Procultura en 1987, y de la colección de cassettes sobre compositores colombianos y latinoamericanos publicado por Banco de la República en 1989. Ha mantenido una intensa labor como formador y director de jóvenes músicos con los que ha participado en festivales de música, fundó y dirigió el grupo Canto, especializado en repertorio español y latinoamericano y periodo colonial, y fue presidente de la Historical Harp Society desde 1998 hasta el 2001. Profesor. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, pues de rigor, muchas gracias por la invitación y me uno a la felicitación en el cumpleaños 50 del anuario. No tengo una ponencia para hacer, sino simplemente voy a hacer una presentación de esta revista que tiene 20 años dentro de la universidad. Considero, sin embargo, que es necesario presentarla. Y naturalmente escogí, pues aproveché esta invitación para que eso se haga en el foro donde se discute justamente el tema de la historia, de las revistas de historia y su impacto en general en nuestras sociedades académicas y en público en general. Básicamente, ¿por qué lo hago? Porque tenemos una revista de historia. Esta es una revista de historia del arte, de historias de las artes, y naturalmente pues tiene unas características propias que ya entraré en detalles. Esta es la carátula de nuestro último número, que va a aparecer ahora pronto. Y naturalmente pues muestra una especificidad suya, y es obviamente que estamos metidos en el tema de las artes, y que naturalmente eso está visto desde el título de la revista, que es su examen histórico y su examen desde el punto de vista de la teoría. El primer número de la revista fue este, a mano izquierda que ven ustedes. Ahí está claramente nuestro sentido puramente experimental. Es un número que tiene 3 fechas. Es un reto impresionante para alguien que lo quiera indexar. Tiene 3 años. No sé todavía cómo lo han hecho, pero muestra de dónde partimos y naturalmente muestra un proceso que todavía no ha llegado, en mi opinión, realmente a lo que probablemente hubiera sido su intención original. Luego cambió a esta segunda tipo de carátulas, y luego finalmente pues tienen las carátulas que procuramos nosotros que se alternen dependiendo de las diferentes disciplinas que nosotros manejamos dentro de la revista. ¿Sí se ve bien? La revista es producto de la creación del Instituto de Investigaciones Estéticas. El Instituto de Investigaciones Estéticas trató de formalizar un grupo de profesores que se dedicaban justamente a la historia del arte o a la historia de las artes, y estaban en el departamento de historia particularmente, y estaban en la Facultad de Ciencias Humanas. Eso se presenta en una coyuntura muy particular de la universidad, pero naturalmente eso tiene una historia, y mi presentación es justamente histórica, y en eso entraré en unos cuantos momentos. Esto es lo que tengo para presentarles la revista. Es una revista que al comienzo fue un anuario, tiene 11 números de anuario, luego se convirtió en una revista semestral con 6 artículos en los años del 2007 al 2011, y luego desde los 2 últimos números estamos incluyendo 7 artículos. Los directores y editores, que por cierto también es muy interesante que eso empieza a fusionarse
con el tiempo en la universidad. Las revistas tenían directores, ahora tienen editores, pero no creo que haya mucho cambiado su papel desde la perspectiva antigua de cómo se crearon. Esos son los tres, incluyéndome a mí, desde el año 2009. Y luego ahí está todo lo otro que tenemos y no tenemos. Estamos realmente en esta clasificación C en Publindex. Nunca he entendido muy bien cuál es la relación que tenemos con EBSCO. La vivo preguntando y cada vez quedo más desorientado. Pero estamos ahí, no sé cómo, pero creo que estamos allí. Creo. Y gestionamos en un estado indefinido ahora, que no les podría yo a ustedes precisar cuál es nuestra relación con Cielo, con JSTOR y con proveedores de ellos como Scopus. En físico lo que hacemos son 300 ejemplares, hacíamos 1000, que todavía hay algunos por allí pudriéndose en algún depósito, entonces naturalmente hacemos 300 ejemplares en el día de hoy, tenemos una página web y estamos intentando materializar la entrada al portal de revistas de la Universidad Nacional. Publicamos artículos en esos idiomas, al menos en todos estos números hay artículos en esos idiomas. Naturalmente, lo más importante y el número grande son los artículos en español. La revista tiene unos antecedentes, como digo, es fruto de consolidación del Instituto de Investigaciones Estéticas, pero no nació con el Instituto de Investigaciones Estéticas, que nació en el año 78. Tiene el antecedente, voy a escoger solo 2 casos, porque no puedo citarlos todos, pero tiene un antecedente fundamental relacionado con la Facultad de Ciencias Humanas, que es el de Eugenio Barney Cabrera, que fue el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y luego fue la cabeza visible de importantísimas estancias en la universidad que se dedicaron justamente a diseminar el conocimiento en esta área de la historia del arte, la crítica del arte y luego de las artes en general. Por ejemplo, su tenencia como director de divulgación cultural es en este momento, visto históricamente, uno de los mejores momentos en cuanto a lo que significa la difusión de una gran cantidad de materiales, tanto de artículos dentro de la revista que se llamaba de divulgación cultural, como de libros y otro tipo de materiales en el tema de las artes en Colombia. Sus obras más significativas están allí y naturalmente la del año 71 se hizo dentro de su mismo programa editorial como director de divulgación cultural. Hoy en día la Universidad Nacional lo ha honrado con la publicación de un tomo de sus ensayos inéditos que se hizo justamente con curaduría o bajo la editoría de profesores del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y el otro punto que escojo es el de la musicología, que es uno de nuestros grandes, áreas en las que trabaja la revista, estuvo en la presencia de Andrés Pardo Tovar en la Universidad Nacional. Creó en el año 1959 el Centro de Investigaciones que llamó el Folclóricas y Musicales en el Conservatorio de Música y ese centro dio en muy corto tiempo, 3-4 años, una gran cantidad de publicaciones que se convirtieron en, naturalmente, referentes ineludibles para el desarrollo de las tareas que desempeñamos en el instituto y que fueron un ingrediente fundamental en lo que fue el perfil que obtuvo la revista desde su creación. Esas también son sus obras más significativas, particularmente cito esta, que es uno de los intentos que ha tenido siempre la musicología y la historia de la música en términos de su legitimación y de su visibilidad en la historiografía. No es buena y naturalmente mi presencia obedece justamente a eso, a presentar esta revista para que naturalmente tengamos mejores relaciones con esos balances que se hacen desde el punto de vista histórico. Hubo 2 ejemplos, uno de institucionalización desde el punto de vista de la Academia de Historia, esa la cumplió José Ignacio Perdomo Escobar en el año 63, cuando su historia de la música en Colombia forma parte de esa colección. Y esta colección alternativa del año 66, la historia extensa de Colombia, también quiso ser cubierta, por decir así, desde quienes se preocupaban por la investigación histórica en la música y forma parte entonces del tomo 20, número 6 de esa gran colección. Estas son las carátulas de las publicaciones que se hicieron en el CDFIM y de las temáticas solamente 2 que se cubrieron en aquel momento, en los años entre 1959 y 1964, como punto en el que como resultado de la gran polarización política que afectó a la Universidad Nacional en ese momento, Andrés Pardo Tovar se retira de la universidad. La presencia del instituto en el mundo de las artes en Colombia ha ido cambiando y naturalmente el cambio en ese paradigma, la presencia de los profesores y de su trabajo es el que llevó a la creación de la revista. Voy a tratar de explicárselo brevemente. El instituto nace con un proyecto muy fuerte que fue la historia del arte colombiano salvar, en la que todos menos uno de los autores de ese proyecto pertenecían a ese naciente Instituto de Investigaciones Estéticas. Eso fue cambiando con el tiempo y el segundo
punto de inflexión se presenta con la publicación del Manual de Historia de Colombia, en donde naturalmente siguieron todavía ellos cubriendo el espacio dedicado a las artes, a la historia de las artes en ese manual. Eso naturalmente auguraba una gran fortaleza para el instituto, pero naturalmente también se vio matizado por un momento tardío para las carreras de estos profesores que en muy pocos años obtuvieron o entraron en el periodo de jubilación. Y se presentó un problema importantísimo de renovación y de, digamos, de renovación de planta docente y también de renovación de paradigmas históricos que llevó a un cambio que fue la desaparición del instituto en términos del número de personas que participaron, por ejemplo, en el siguiente proyecto de Procultura, de Planeta de 1989. Allí nuestra presencia disminuyó notablemente a 2 profesores solamente. Y aquí, en los siguientes años, siguió disminuyendo. Un poco cuando ya nosotros, que fuimos esa renovación generacional, empezamos a tener alguna productividad, pero de todas maneras muy por debajo de lo que fue la presencia que el instituto tuvo en los proyectos históricos importantes del país en el momento de su creación. Y naturalmente no es muy halagador el momento actual, al menos hasta hace unos 5 años, cuando definitivamente en estos últimos grandes proyectos, por ejemplo la Gran Enciclopedia de Colombia, segunda edición, allí ya tuvimos realmente una participación marginal en cuanto a lo que significa vuelvo y digo, la historia de las artes en los grandes proyectos históricos que se plantearon en el país. En el volumen de artes, solamente 2 investigadores, los demás eran ajenos tanto al instituto como a la misma Universidad Nacional. Eso naturalmente muestra por decir así, un discurso que tendría o tenía que desembocar en algún cambio fundamental, y el cambio se produce justamente con la creación y la consolidación de la revista que les estoy presentando. La revista es una revista que incluye diferentes campos. En sus primeros números, y voy a ser muy breve, estos son los temas básicos. Naturalmente hay muchos más, pero hay que agruparlo. Si yo me refiero, por ejemplo, a artes plásticas, estoy hablando desde artículos que van desde el arte precolombino hasta, por ejemplo, la primera discusión sobre lo que significaban esos nuevos formatos y las artes mediáticas en los años 90, particularmente dentro de la misma Universidad Nacional. Allí, naturalmente, la gran tajada está en esas actividades, en esas que son la visión histórica y la visión teórica de lo que son las artes plásticas. Concretamente, la pintura, la escultura y luego las artes mediáticas, etc. El segundo punto de fortaleza se refirió naturalmente a una fortaleza que tiene el instituto, y es la musicología y la historia de la música. Es ese otro azul, no sé cómo se verá en la pantalla, pero bueno, está a mano izquierda. Y luego tenemos las otras siguientes disciplinas, que eran la arquitectura y pues obviamente también la estética y la teoría, que era pues naturalmente la parte filosófica, por decir así, de la orientación de nuestra revista. Esos fueron los pilares y siguen siendo todavía de alguna manera los pilares, pero cada vez con el tiempo se fueron incluyendo muchos más, y estas inclusiones, por ejemplo, en la última parte de los años 1900 y comienzos de los años 2000, sobre todo mediados de los años 2000, coinciden con la creación de una gran cantidad de posgrados nuevos en la Facultad de Artes. Y naturalmente la revista, no una revista de facultad que existe, que se llama de otra manera, sino esta revista que se dedicaba disciplinarmente a estas historias y teoría de las artes, comenzó a tener alguna relación con esos nuevos programas de formación, particularmente con los programas de formación en posgrado. Y tenemos, por ejemplo, el tema del patrimonio, la museología y naturalmente los tradicionales cine y fotografía, que complementaban las otras disciplinas fuertes que ya tenemos. El estudio de los últimos 3 años de la revista, 4 años de la revista, nos dan un resultado semejante, pero cambiante también. Y naturalmente puede considerarse halagador en cuanto a lo que significa la consolidación de nuevas disciplinas que están empezando a hacerse visibles en esta especie, digamos, de tribuna de lo que es la teoría e historia de las artes que tenemos aquí en la universidad, que es esta revista que se llama Ensayos. Allí tenemos ya otras cosas, como por ejemplo la historia urbana, tenemos otras cosas como el diseño, la reflexión teórica e histórica sobre el diseño, y pues como ustedes ven en las otras secciones, seguimos manteniendo obviamente el mismo tipo de división, una fuerte concentración en lo que son las artes visuales y plásticas, y un segundo lugar de la musicología, que acaba de crear recientemente una maestría, pero es notable, por ejemplo,
con la jubilación de los especialistas y luego con una renovación generacional que naturalmente no se pudo dar teniendo en cuenta las restricciones de planta docente que tiene la Universidad Nacional, la disminución muy notable de la arquitectura en lo que era su presencia fuerte al comienzo de la revista y al comienzo del proyecto del instituto. Para finalizar, un montón de preguntas sin respuesta. No sé si hemos creado alguna comunidad académica, realmente creo que sería muy difícil afirmar una cosa o la otra. Sí hemos podido consolidar algunas disciplinas y naturalmente ahí está una disyuntiva interesante. ¿Qué tanto se puede considerar una comunidad académica que agrupe esas disciplinas o si eventualmente tendremos que fraccionarnos en revistas especializadas de esas disciplinas? Por ahora, esa coyuntura aparece y naturalmente tenemos que esperar un tiempo prudencial para poderlas solucionar. El impacto de la revista es imposible en este momento calificar. Por un lado, tenemos una gran cantidad de peticiones en cuanto a lo que significa publicar en el libro. Eso tiene algún tipo de resultado, probablemente, de que la revista ha sido leída, ha sido referenciada, etc. Pero sin embargo tiene otros elementos que vienen después y naturalmente requieren estrategias diferentes que hacen difícil conclusiones sobre este asunto del impacto y las mediciones que hoy en día se acostumbran tanto. La creación de estrategias, por ejemplo, con esto que, metáfora, no quiero tampoco de ninguna manera utilizar la palabra de otra forma, con esto que sería estos carteles o cartel de proveedores de contenidos. La idea de la impresionante que llamaríamos el manejo de estas empresas de proveedores de contenidos. Me refiero pues naturalmente a Thomson, y me refiero al Elsevier, y me refiero a todos ellos. Por ejemplo, una anécdota muy sencilla. Iniciamos diálogos con una de ellas y cuando finalmente logramos más o menos destrabar todo lo que había en la Universidad Nacional para tener una luz al fondo del túnel que significaba una firma de un convenio, ya en ese momento esa compañía había sido comprada por otra. Y naturalmente pues eso implica estrategias que son muy difíciles de manejar, sobre todo cuando se llega a, por ejemplo, propuestas como las que se han sabido, naturalmente esto es difícil de documentar siempre, pero se saben, de ofertas de estos proveedores, de lo que serían los procesos de edición de la revista y naturalmente la idea de estar con unos y no con otros. Otro elemento fundamental que requiere también estrategias y sobre todo en una coyuntura que la universidad plantea en este momento definitivamente con respecto a su sostenibilidad es la carrera por el puntaje. Y naturalmente pues eso tiene unas implicaciones muy grandes con respecto a lo que significa nuestro pedido, el pedido de los académicos para que le publiquemos y naturalmente no solo nuestra calidad sino la orientación misma de estas revistas. Por otro lado, eso es solo uno de los componentes. Hay otro componente importante y es cuando el artículo en revista académica se convierte en un compromiso de otro tipo de procesos diferentes a los del docente de la Universidad Nacional. Hablo, por ejemplo, de convocatorias externas, en las que naturalmente ese requisito de la publicación académica está siendo cubierto en diferentes, con estrategias que no conocemos y naturalmente somos receptores, probablemente, de ese tipo de peticiones. Y naturalmente el otro asunto es su sostenibilidad, que tiene que ver con la primera. No sabemos perfectamente si, por ejemplo, algunas disciplinas que se han consolidado quisieran o no lo sabemos, tener esas revistas por disciplina, o si el futuro de una revista que las aglutine todas en términos de lo que sería su historia del arte, podía ser realmente un proyecto para el futuro. El resto, pues creo que formará parte probablemente de las mismas discusiones que han tenido ustedes hace pues, todo el tiempo que desafortunadamente no he podido concurrir, pero básicamente creo que la coyuntura que plantea esta revista no es muy diferente a la que nos plantean otras de las que se han presentado en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo relativamente contado. Tenemos una mesa adicional que nos entonces, una serie de preguntas, no tenía tiempo de preguntas. Paso a las preguntas, en el caso de ya.
Mi nombre es Antonio Echeverri, yo soy director de la revista Historia y Espacio de la Universidad del Valle, que lleva 34 años de existencia y está también en categoría C. Mi pregunta es sobre la revista de Historia y Teoría del Arte. ¿Cómo hicieron para, estando en C, puedan estar en Cielo y en Scopus? Cuando Cielo lo primero que nos dice es pague 1.500.000 por número y está en B para poderlo indexar, y Scopus nos dice si no está en A no puede ingresar. ¿Cómo hicieron? Buenas tardes. Con respecto al colega de Venezuela, Luis Arco, de la Universidad del Atlántico, editor de Historia Caribe. No sé si tal vez no comprendí el tema de las descargas de la revista, porque pues uno conoce los procesos, por ejemplo, en torno a Redalit, y Redalit, donde confluyen algunas revistas, entre esas las de historia, en su conjunto para América Latina, escasamente en el tiempo de 2 años, si obtienen aproximadamente 10 o 20.000 descargas, es mucho. Entonces, ¿cómo ustedes, no sé si entendí mal, si son descargas o si son simplemente ingresos? Porque si es así, realmente yo tendría que felicitarlos, porque el nivel de formación de historiadores que están consumiendo ese producto es exponencial. No sé si de pronto pueda mi pregunta parecer un poco tosca o grosera, pero sinceramente quedé impávido. Buenas tardes a todos. Mi pregunta, comentario, diría yo más bien, es para la profesora Ana Luz Rodríguez. Básicamente, pues ella dentro de su ponencia hace una afirmación, y es que, pues como que el historiador debería desproveerse de su compromiso político. Y si entendemos ampliamente lo que por política se puede llegar a desprender, a mi juicio, si el historiador olvida el compromiso político que le demanda su oficio, le pregunto, pero también me va a tomar el atrevimiento de responder lo que yo creo. ¿Cree usted este podría llegar acaso a historiar con mayor rigurosidad o con mayor cientificidad? Yo creería que no. Sí, pues obviamente no me va a tomar por razones de tiempo el espacio para explicar las razones que tengo, pero me parece una afirmación pues por demás complicada, problemática e inclusive peligrosa. Muchísimas gracias. Bueno, tiene razón. Realmente yo creo que habrá que leer la ponencia completa, porque pues generalmente cuando uno saca frases las descontextualiza y creo que pues empieza a hacer suposiciones, ¿no? Me parece, mi propósito sí es en lo posible, podría decir, levantar ampolla, ¿sí?, en este tema, porque me parece que cayó en mis manos por casualidad una evaluación que hizo el historiador Renan Silva sobre la revista Historia Crítica en uno de sus números, y leía un párrafo que escribía Renan Silva sobre la revista Historia Crítica. La está evaluando y dice:
Al parecer es una revista que cumple con todos los requisitos, que tiene muy buenos artículos, está muy bien posicionada, pero la pregunta es, ¿qué ha significado la revista Historia Crítica para este país? Que realmente, ¿quién lee Historia Crítica? ¿Qué le ha dicho, qué le dicen los artículos de Historia Crítica? Y esta pregunta no es solo para Historia Crítica, sino se extendería a cada una de las revistas de ciencias sociales y de historia de este país. Es decir, que yo más bien, en el fondo, estoy pensando que hemos llegado a unos niveles de escribir muy bien, de hacer artículos perfectos, con mucha bibliografía, cumpliendo con los requisitos mínimos a veces de los 50 autores que hay que referenciar y todo esto, pero son revistas que hasta cierto punto se han vuelto, diría yo, asépticas, ¿no? Es decir, que no tienen lo que, por ejemplo, de pronto tiene la revista, una revista que sí tiene cierto picante y que ha jugado un papel muy importante que todos reconocemos, es la revista Análisis Político, por ejemplo. Es una revista que uno siente que no solo es leída, sino que es buscada y que además interesan las controversias, los debates que plantea, porque yo creo que es que el papel de las revistas de nuestro campo, de las ciencias humanas y de la historia, es precisamente aportar nuevas ideas, nuevos debates, pero con investigación seria. Y en ese sentido, ahí es donde digo qué es lo que está pasando, que en la loca carrera por indexarnos y por agradarle a conciencias y a los institutos nacionales e internacionales de medición, entonces estamos perdiendo el alma, le estamos entregando el alma al diablo y estamos haciendo revistas hermosísimas, ¿no? Pero nos estamos alejando de nuestro compromiso, porque en el fondo yo sí pienso que si estamos en estas carreras y si somos historiadores o científicos sociales, es porque sentimos que tenemos algún tipo de compromiso político, no en el sentido de una militancia, pero sí un compromiso político con el país. Entonces yo dejaría ahí. Me encanta la pregunta porque me permite decir esto. Muchas gracias. Quiero responder a su pregunta con respecto a nuestra presencia en realidad había dos columnas en mi presentación, una estaba a la izquierda y la otra a la derecha. Los otros son deseos y estamos en contactos con ellos, pero naturalmente no estamos ahí, claro que no. Y digamos, usted lo sabrá, el proceso que media la llegada allí está en nuestra reclasificación. Y naturalmente la reclasificación es la que tenemos que estudiar muy bien y naturalmente probablemente decidirla o no, pero no estamos allí. Tal vez me expliqué mal y estaba a mano derecha lo que queremos hacer o lo que digamos, estaríamos, sobre todo, más que todo no por ganar o reconocimiento, no, definitivamente la visibilidad que permiten estas plataformas son únicas y de todas ellas, sin duda ninguna, la que más se ajusta a nuestro tipo de contenido es JSTOR, con la que tenemos afortunadamente un contacto directo porque ellos no tienen la idea de representantes exclusivos en los diferentes países. Es una base de datos de características muy diferentes a las otras. Bueno, vamos a comenzar con Marcela. La Escuela de Historia de la Universidad de los Andes de Mérida comienza en 1958. Es decir, tiene casi 50 años de fundada y durante todo ese periodo, hasta el 2002, había habido intentos fracasados de conformar una revista que tuviera continuidad. La máxima que llegó a tener 2 números por las razones que ya hemos expuesto. El tipo de publicación y la temática, hay un estudio, una escuela de posgrado a nivel de maestría, específicamente en historia, fundamentalmente orientada hacia la historia regional, y hay un doctorado en ciencias humanas. Es los estudios. En cuanto a la temática que está allí, en aras de la exposición y del tiempo, cuando
se planteó la fundación de la revista era para difundir el conocimiento que a lo largo de más de 30 años se había producido a partir de las experiencias de las tesis de pregrado y las pocas tesis de posgrado y los mismos que habíamos alcanzado a hacer posgrados y a salir al exterior, etc. Entonces, solo logramos esto cuando se crea esa plataforma institucional Saber ULA, que es que era lo que nos interesaba, mostrar al mundo lo que habíamos logrado hacer. Indistintamente de tener, o sea, nosotros surgimos con la ventaja que decía ella, no tuvimos patrones exogámicos ni tuvimos grupos, simplemente nos reunimos y tenemos esto es lo que vamos a mostrar. Luego, sorprendentemente, a nosotros comenzaron a llegar esa cantidad de artículos de todas partes del mundo, especialmente del Cono Sur. Y nosotros comenzamos a arbitrar y a producir y a publicar. Los colombianos también tuvieron parte allí, etc. Y la temática está relacionada en cierta medida con la producción de los pregrados y con los posgrados a nivel nacional y a nivel internacional de los que hemos estado allí y de los que han contribuido. Muchos de ellos han sido ubicados en eventos como este, han enviado sus publicaciones y sus trabajos y han sido arbitrados. Recuerde que nosotros tenemos árbitros a nivel de América y a nivel de Europa y enviamos eso, los artículos. Nosotros funcionamos únicamente como comisión editora y generalmente nos desprendemos del arbitraje. Si nosotros actuamos en esa forma lo más objetivamente posible, es decir, recibimos el artículo, consideramos que la persona pertinente para enviar el artículo lo enviamos, sea del país que sea, y desde el punto de vista del formato 3, del punto 3 creo que se refería a historia política, era la pregunta tuya. Al punto 3 que dice la temática con respecto al punto 3, al número. Ajá, las cantidades de consultas, y enlazo la pregunta con el de Historia Caribe. La relación de consultas no la proveemos nosotros, la provee la plataforma de la universidad, que es Saber ULA, y aquí está completa. Es decir, este cuadro no lo hacemos nosotros, lo hacen por países, la plataforma lo está entregando, y en la medida en que nosotros solo pedimos descargas, no visitas. Es decir, cada artículo que fue descargado por tantos ítems. Y tenemos los ítems de aquellas revistas que han sido más descargadas, ¿no? De ahí es que hicimos, el caso mío dice, la incorporación de los autores, porque nosotros sí conocemos las nacionalidades de los autores y los artículos, hicimos la agrupación y las temáticas que más han interesado, que fue la clasificación que yo les presenté de acuerdo a las tablas. Todos los índices de descargas y de utilización vienen de la plataforma Saber ULA de la universidad. Ahí nosotros no intervenimos en absolutamente nada. Es decir, es una información que no solamente está para nosotros, sino para todas las revistas, y nosotros inclusive no ocupamos ni siquiera el primer lugar dentro de la plataforma. Por la información que yo tengo, EduCere, que es una revista de educación, ocupa el primer lugar, luego está otra de educación, acción pedagógica, luego hay una visión gerencial, luego hay teoría y didáctica de ciencias sociales, luego está Presente y Pasado, que es otra revista de historia, Ágora Trujillo, que es otra revista de ciencias sociales, Fermentum, que es una revista de género, revista de geografía venezolana, revista forestal venezolana, Actualidad Contable, que es una revista de economía, agroalimentaria, Aldea Mundo, y finalmente en el número 15 está Procesos Históricos, dentro de la plataforma Saber ULA, que tiene 77 revistas. Yo creo que con esto, respondo a las preguntas que se me hicieron. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos la mesa y tomamos un receso. Mauricio, ¿nos quieres indicar?